En el anterior vídeo de esta serie dedicada a la presión, estuvimos hablando del concepto mismo de presión y dedujimos una expresión para la presión en fluidos. Hoy toca hablar del principio de flotabilidad y del genio que se lo sacó de la manga. Hoy hablamos del principio de Arquímedes. Cuenta la leyenda que Arquímedes estaba en su casa en Siracusa, pues haciendo sus cosas de genio, cuando el rey lo convocó para pedirle algo imposible. El rey, en aquel momento, creía que sus consejeros lo estaban troleando y que le habían regalado una corona que no era de oro, o como mínimo no del todo. Así que le propuso al genio de Siracusa, pues que le dijese si aquella corona realmente estaba hecha de oro o no. El pobre Arquímedes, pues se cagó un poco, porque en aquella época si demostrabas las cosas, guay, pero como no hicieras tu trabajo, la cosa no funcionaba con despido, ¿vale? O sea, así que el tipo estaba ligeramente nervioso. Dice la leyenda que estaba a su rollo pensando en sus cosas, le pidió a sus esclavos que le prepararan una bañera para relajarse pensando en cómo se iba a salir de aquel marrón. Así que sus esclavos le prepararon la bañera y supongo que se la debieron llenar demasiado. Cuando Arquímedes se sentó en la bañera, se introdujo dentro, pues pasó lo que tenía que pasar, que el agua se derramó de la bañera. Y entonces dijo aquello tan famoso de ¡Eureka!, que básicamente significa lo encontré, porque se acababa de dar cuenta de algo, pues, que es muy evidente, pero que la gente no acaba de pensar, que es que dos cuerpos no pueden estar en el mismo sitio a la vez. Es decir, que si yo me meto dentro del agua, el agua tiene que salir de ahí, porque si yo estoy en el sitio donde antes estaba el agua no puede estar en el mismo sitio donde estoy yo, así que se desplaza. Y de ahí surge el enunciado del principio de Arquímedes, que dice que cuando introduces total o parcialmente un cuerpo en un fluido, ese fluido produce una fuerza de empuje sobre el objeto igual al peso del fluido desalojado. Vale, pero ¿eso qué tiene que ver con la corona? Nada, eso con la corona no tiene que ver nada. Pero digamos que esto le sirvió a Arquímedes para entender el concepto de densidad de las cosas. Y de eso ya hablaremos en otro vídeo, porque tiene tela. Pero ahora nos vamos a quedar con el concepto de flotabilidad. Es decir, ¿qué pasa cuando introduces un objeto en el agua? Pues pueden pasar tres cosas. La primera es que el objeto se hunde. La segunda es que el objeto se queda ahí, a media altura. Y la tercera es que el objeto flota. ¿Vale? Esto es lo que puede pasar. Vale, pero entonces, ¿cómo sé cuándo se da cada situación? Bueno, pues siempre que tenemos un problema, podemos irnos a Newton. Es decir, vamos a analizar la situación. Tengo un objeto y lo introduzco en un fluido. Bien, ese objeto pesa. Por lo tanto, existe una fuerza en sentido negativo que lo impulsa hacia el fondo. Pero nosotros sabemos que siempre que un objeto hace una fuerza sobre otro objeto, ese otro objeto le devuelve la misma fuerza en sentido contrario. Acción-reacción, tercera ley de Newton. Bien, por lo tanto, si yo metiese ese objeto en un sólido, ese sólido le devolvería una fuerza normal y equilibrio estático, tomar por saco. Pero claro, no estoy en un sólido, no lo estoy metiendo en un sólido, lo estoy metiendo en un líquido. Por lo tanto, el líquido le va a devolver una fuerza, pero esa fuerza se llama fuerza de empuje, que viene a ser la normal, ¿de acuerdo? Pero con matices, porque el líquido o el gas, el fluido en sí, tiene la mala costumbre de apartarse, ¿de acuerdo? Es decir, cuando yo introduzco un sólido, el líquido pues va a apartarse de ahí. Por lo tanto, ¿de qué depende esa fuerza de empuje? Pues literalmente del peso del objeto desalojado, es decir, del peso del líquido desalojado.
Por lo tanto, ¿cómo desarrollamos esto de forma matemática? ¿Cómo sacamos una expresión para el empuje? Bien, vamos a imaginarnos el siguiente caso. Tenemos una bola, un objeto, parcialmente sumergido. ¿De acuerdo? Como se puede ver, una parte de la bola está dentro del agua. Eso significa que esa parte del volumen es agua que se ha desplazado, que ha tenido que subir de nivel. Bien, si cogemos ese agua y la llevamos a la báscula, podríamos calcular el peso. ¿Vale? El problema es que no vamos a poder hacerlo, bueno, podrías hacerlo en un laboratorio, podríamos calcularlo, pero no puedes hacerlo en un barco, no puedes hacerlo en el mar, no puedes hacerlo en la vida real la mayor parte de las veces. Es decir, yo meto un objeto en el mar y lo que no puedo hacer es coger, a ver, espera qué parte se desaloja. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay que buscar una manera alternativa. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Bien, aquí tienes el ejemplo, entonces. Tenemos una bola parcialmente sumergida con dos fuerzas en activo. El peso en sí mismo de la bola dependerá de la masa de la bola por la gravedad, toda la bola entera, incluida la parte que está fuera del agua. Y si yo tengo un barco, el peso del barco es todo el barco, ¿vale? La parte de arriba también pesa. Pero luego tengo un empuje, y este empuje solo depende del peso del fluido desalojado. Es decir, el empuje solo depende de la parte pintada de azul, ¿vale? Pero podríamos definir el empuje como el peso del fluido desalojado. Y si es un peso, es la masa del fluido por la gravedad. Esto sería el empuje. ¿De acuerdo? Bien, hemos dicho, ¿cómo lo calculamos? No podemos coger y pesar, ¿de acuerdo? No puedo coger y meter este agua en la balanza, pero lo que sí puedo hacer es utilizar la densidad. Y sé que la densidad es la relación entre la masa y el volumen. Por lo tanto, la masa es igual a la densidad por el volumen. ¿Sí? De tal forma que esta masa de fluido yo la puedo expresar como la densidad del fluido, del agua en este caso, por el volumen de fluido desalojado. Es decir, la parte pintada de azul. No todo el volumen de la bola, no me fastidies, porque entonces la estamos liando, a no ser que la bola esté entera dentro del agua, ¿de acuerdo? Solo el volumen de fluido desalojado. Esta VF es importante, la vamos a expresar aquí. Esto sería VF, volumen de fluido, ¿de acuerdo? Volumen de fluido. Multiplicado por la gravedad. Esto es el empuje, ¿de acuerdo? Esto es el empuje. De manera que esta expresión nos da la fuerza de empuje. Y aquí, como he dicho, pueden pasar varias cosas. Si el peso, es decir, todo el peso de la bola es mayor que el empuje, pues se irá. Porque si te fijas, ¿de qué dependerá el peso de la bola en términos estrictos? Igual que estábamos hablando antes, el peso de la bola depende de la densidad de la bola por el volumen de la bola, por la gravedad. Esto es todo, ¿de acuerdo? Es decir, básicamente eso sería la masa. Densidad de la bola, volumen de la bola, gravedad. Si esto es más grande, normalmente suele ser porque la densidad es mayor, ¿de acuerdo? La relación densidad-volumen es mayor, ¿vale? Pesa más que la masa del fluido desalojado. Si esto es igual, se mantiene en equilibrio estático, como es el caso, y si esto es menor, pues irá flotando. Pero a medida que suba, es decir, si esto va ascendiendo, pasará una cosa curiosa, que es que esta bola desalojará menos agua, por lo tanto el empuje será menor, hasta que llegaremos a un equilibrio. Bueno, y esto es todo por hoy. Con esto hemos visto el principio de Arquímedes, hemos desarrollado una expresión para calcular la fuerza de empuje y poder calcular la flotabilidad de los objetos, pero todavía nos falta mucho por ver. En el próximo vídeo hablaremos del principio de Pascal. Hasta entonces me despido de ti, dale like, suscríbete, comparte si crees que puede ser útil a otras personas y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.